Continuando con el tema de organografía vegetal, vamos a hablar acerca del tallo. El tallo viene a ser en este caso la parte aérea de las plantas, ¿no? Y es el órgano que se va a encargar de sostener estructuras como son las hojas, las flores y los frutos. Las funciones, el tallo también cumple funciones muy importantes, ¿no? Que son la primera, que es la de sostener las estructuras que ya mencioné anteriormente, que son las flores, frutos y las hojas. Así como también se encarga del transporte de sustancias, porque en el interior de los tallos se encuentran los llamados vasos conductores, que son el xilema y el floema. En este caso, eh, el xilema se va a encargar de transportar la savia bruta, ¿no? que va a pasar primero por la raíz, luego el tallo y luego a llegar a las hojas. En las hojas se va a producir la fotosíntesis, que va a hacer que la savia bruta se transforme en savia elaborada, y de ahí pasará al floema, que se va a encargar de conducir esa savia elaborada a toda la planta, tanto en la parte superior como inferior hasta la raíz. Otra función del tallo es la de acumular sustancia reserva, como por ejemplo en el caso de la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar contiene pues abundante sustancia reserva, eh, en este caso una gran cantidad de azúcares. Entre las clases de tallos vamos a tener en cuenta por sus consistencias, ¿no? Por ejemplo, hablamos de tallos leñosos, aquellos que están, por ejemplo, en el caso de los árboles. Todos los árboles van a presentar un tallo leñoso y lo va a caracterizar por el color marrón. Y eso debido a que esos tallos se encuentran formados por células muertas. Se caracteriza pues porque están formadas por estructuras muy duras. Por ejemplo, en el caso del cedro, ¿no? Luego tenemos los tallos herbáceos, que se van a caracterizar por su color, en este caso el color verde. Todos los tallos herbáceos siempre van a ser verdes y se caracterizan porque son flexibles y delgados, como por ejemplo en el caso de el trigo, ¿no? El tomate, tenemos el arroz, etcétera. Así como también, por ejemplo, ahí tenemos el frejol, las alberjas, todos ellos tienen tallos herbáceos. Y luego también vamos a tener aquellas plantas que, por ejemplo, se caracterizan porque contienen abundante agua. En este caso, los llamados plantas suculentas, que presentan tallos carnosos. Estas son, por ejemplo, todos los cactus, ¿no? Que se van a caracterizar porque contienen abundante agua. Estas plantas también se conocen como plantas xerófitas. Xerófitas porque viven en lugares secos donde hay poca o escasa humedad. Por lo tanto, se han adaptado para almacenar agua durante toda esa época de sequía. En cuanto a las partes del tallo, vamos a ver que el tallo va a presentar un nudo, un entrenudo. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver en el caso del bambú, ¿no? El bambú, que son parecidos a los carrizos. Aquí se van a observar claramente los nudos, ¿no? Si te das cuenta, aquí en esta zona se encuentran los nudos y en esos nudos hay una zona de crecimiento, ¿no? Donde van a salir ramas. Entonces, entre nudo y nudo, o sea, este espacio que hay entre ambos nudos se conoce con el nombre de entrenudos. Ahora vamos a ver en el caso de una planta típica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ya hemos visto anteriormente que en la parte superior siempre hay una yema apical, luego tenemos las yemas axilares o yemas secundarias, y justamente donde se encuentra saliendo las hojas o las ramas de la planta, vamos a ver nudos. Acá hay nudos.
Y entre estos nudos se encuentra el llamado entrenudo, ¿no? Por eso viene el nombre de entre los nudos se encuentra el entrenudo. Esas son algunas de las partes de los tallos. A continuación vamos a ver, en este caso, la función de estas estructuras o partes de los tallos, ¿no? Como habíamos dicho, los nudos. Los nudos son las zonas o las partes engrosadas del tallo de donde van a salir las ramas o las hojas de las plantas. Luego tenemos los entrenudos, que es el espacio, en este caso, que está situado entre nudo y nudo. Luego tenemos la llamada yema axilar, que también es parte del tallo, ¿no? Donde vamos a encontrar, en este caso, la unión del tallo con las hojas. Y luego tendremos la yema terminal, ¿no? La yema terminal que se ubica en el extremo, también llamado yema apical del tallo. Recordando el tema de organografía, donde habíamos hablado acerca de las estructuras de una planta, habíamos incidido en lo que es la yema apical, ¿no? La yema apical siempre va a estar en la parte superior, en la parte más extrema, no más alta de la planta. Es la encargada de dar el crecimiento a la planta, ¿no? Sabemos que esta yema se encuentra formada por tejido meristemático. Y lo que va a caracterizar al tejido meristemático es que está formado por células que se van a dividir rápidamente, por lo tanto su crecimiento es rápido. Y la yema apical va a dar lugar, por ejemplo, al crecimiento del tallo, a la formación de las hojas, de las flores y los frutos. Así como, por ejemplo, aquí también tenemos estas yemas secundarias o yemas axilares. Que, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un corte a este tallo, ¿no? Prácticamente le quitamos la yema apical, las yemas que se van a encargar de su crecimiento, de que el árbol siga o de que la planta siga creciendo, son las yemas secundarias. Estas son las que van a ir creciendo hacia los costados. Son técnicas que a veces usan algunos jardineros para que el árbol se vuelva más coposo, ¿no? O sea, presente más ramificaciones a los costados. Bueno, aquí luego tenemos tipos de tallo de acuerdo a su situación y forma. Cuando hablamos de situación, por ejemplo, vamos a hablar de tallos aéreos. Por ejemplo, acá tenemos 3 tallos aéreos y 3 tallos subterráneos. En el caso de los tallos aéreos, por ejemplo, puede ser el tronco, ¿no?, de un árbol, el estipe de una palmera o la caña de la caña de azúcar, ¿no?, o también del bambú. Eso vendría a ser la caña. En el caso de los tallos subterráneos, aquellos que se encuentran dentro de la tierra, por ejemplo, tenemos acá un rizoma, que este es un tipo de tallo subterráneo, este rizoma, que va a dar lugar a una planta. Por ejemplo, en el caso del bambú. Este es un bambú, ¿no? Este es el bambú y aquí tenemos el rizoma. El rizoma, como habíamos dicho, es el tallo subterráneo del bambú. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un brote. Este brote va a dar lugar a una nueva planta. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar la raíz de un tallo, ¿no? Porque de repente me dicen, no, pero esta estructura, como está enterrada, es una raíz. No, no es una raíz. Una raíz nunca va a dar un brote. En cambio, un tallo sí, siempre va a dar brotes, ¿no? En este caso, que van a formar luego una planta. Por ejemplo, aquí también tenemos otro tipo de raíz subterránea, que es el tubérculo, ¿no? En este caso, la papa. Si te das cuenta, la papa, cuando tú siembras una papa, la papa siempre va a dar va a producir una nueva planta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la papa no es una raíz, sino es un tubérculo, es un tipo de tallo subterráneo.
Luego tenemos aquí el bulbo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la cebolla, ¿no? Es la cebolla roja o la cebolla china, ¿no? Que son bulbos que en este caso van a dar lugar a plantas. Entonces vamos a ver dos tipos de tallos de acuerdo a su ubicación o situación, ¿no? En este caso, estas son los tallos aéreos y los tallos subterráneos. ¿Qué utilidad tienen los tallos? Bueno, primero en la alimentación. Por ejemplo, uno de los alimentos más importantes en el mundo es la papa, ¿no? Sabemos que la papa es originaria en el Perú y el Perú pues tiene una gran variedad de papas. Y el Perú ha dado al mundo un producto muy importante con abundante valor nutritivo porque presenta mucho almidón. Luego tenemos otro tallo que vendría a ser la cebolla, ¿no? Luego tenemos en la medicina tenemos, por ejemplo, la canela, el romero y la quina. Y en la industria tenemos la caña de azúcar para producir azúcar, la melaza o miel y el alcohol. Acuérdate que el alcohol se obtiene mayormente de la caña de azúcar, pero también el alcohol puede ser obtenido, ojo, de la papa, ¿ya? Y no solo de la papa, sino también de muchos otros vegetales, ya sea del maíz, ¿no? Por ejemplo, o de la yuca también. Luego tenemos en la industria, por ejemplo, en la fabricación de tejidos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cáñamo y el lino. El cáñamo y el lino son fibras vegetales con el cual se van a producir diversos tipos de tejidos, ¿no? Sobre todo el lino, ¿no? Que es una fibra muy cotizada por su alto valor. Luego tenemos los muebles, ¿no? Los muebles hechos de cedro, de nogal, de pino, etc. Y en otros casos, y también tenemos, por ejemplo, el caucho y las esencias, ¿no? Hay plantas que producen esencias que son usadas de manera industrial.